cuando vemos a un México a la deriva, como el que sí estamos viendo, se matiza en el encabezado, no es un México en lo general, es el México de López Obrador, el que está a la deriva. Pues John Kerry, ¿no? Vamos a estar muy atentos a esta visita, a ver si logra llegar a un acuerdo con López Obrador. Vamos a estar muy atentos a eso. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y desde la Ciudad de México nos vamos a Miami, en los Estados Unidos. Adriana Braniff, a quien saludo como siempre con gran cariño. ¿Cómo estás, querida amiga? Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Pues aquí un poco nublado amanece Miami, ya lleva varios días así, pero con mucha energía y muchas ganas de platicar con el auditorio. Y fíjate, Pedro, que quiero retomar algo que pasó ayer en la mañanera para aterrizar en el papel que estamos dando en el Foro Internacional, y es el hecho de que lo que presentaste hace rato, que se haya presentado la caída de Gilberto en la mañanera y que el presidente haya dicho que eso es motivo de que se juntó con el diablo. Por más que me trataba yo de imaginar, por ejemplo, a Joe Biden, ahí en la Casa Oval, enfrente de los reporteros, presentando un video, por ejemplo, de Mitch McConnell, que es el líder de la minoría en el Senado, diciendo que se caía porque lo chupaba el diablo. Y voy a tomar prestado un término que leí ayer en un periódico español, que hoy voy a comentar, y que es lo que vemos todos los días en la mañanera, que es la antología del disparate. Es un término que toman ayer y que lo dan en un artículo periodístico que me mandaron ayer, un periódico español que se llama The Objective, donde se habla en un artículo de López Obrador. No es el Wall Street Journal, el Washington Post, no es el periódico Reforma, es ahora un periódico español relativamente nuevo, muy crítico del gobierno español actual, con periodistas que escriben ahí, que son reconocidos a nivel nacional en España, participan en estos programas de opinión a nivel nacional en España. Y este es el encabezado del periódico, te lo voy a poner en pantalla, donde dice: el México a la deriva de López Obrador, los últimos asesinatos de periodistas son otro síntoma más del deterioro del país bajo su presidencia. Y ahí pues se hace todo un resumen de todo lo que ha ido deteriorándose en México desde el 2018. Se da el dato de que en los 3 años de López Obrador, 23 periodistas han sido asesinados, 11,000 mujeres asesinadas, 100,000 víctimas del narcotráfico, dice este diario. Y también dice que el presidente, mientras, se dedica a atacar a la prensa, a criminalizar las protestas, y dice que él retoma este dato que ya se dio a conocer la semana pasada, donde se dice que México es el país más letal para la prensa en el mundo sin estar en guerra. Así ven a López Obrador, como le llaman, un caudillo populista de la República del Amor, y califican su gobierno como la ineptocracia. Ven a México entrando en una recesión técnica, con un aumento en el número de pobres, ahuyentando la inversión. Vamos a ver qué pasa hoy con John Kerry, esperemos que no suceda esto de la inversión, pero acaba el artículo con una esperanza, y es así, no la puedo dejar de comentar. Este periódico cita a George Orwell, este autor británico muy importante del siglo XX, que llega a Barcelona en plena guerra civil, y decía en su libro, que escribió justamente en esa época, Homenaje a Cataluña, se llama, cito lo que decía: los españoles son demasiado negligentes para ser totalitarios, y agrega el diario, y México tampoco corre ese peligro. Y mira que sabía del tema George Orwell, que bien lo plasmó en este libro que todos hemos leído en la universidad, que se llama 1984. Pues así hablan de nuestro gobierno, Pedro, en los círculos periodísticos de España. Qué bien, qué buen análisis, Adriana, porque cuando vemos a un México a la deriva, como el que sí estamos viendo, se matiza en el encabezado, no es un México en lo general, es el México de López Obrador, el que está a la deriva, que es el México que se quedó en el pasado, en el rencor, en el cobro de cuentas, en la frustración, en el desánimo, en la incapacidad. Pero hay otro México que tenemos que hacer surgir para que el día de mañana también nosotros seamos encabezado, el México real, el México que trabaja, que se esfuerza, que se quiere, que se cuida y que no está desunido, que es, yo pienso,
el daño más grave que se nos ha incidido en los últimos tiempos. Hoy nuestro país ha cambiado de nombre. Hoy es Estados Desunidos Mexicanos, cuando que en realidad esa es la parte, creo, que más hemos perdido de nuestra capacidad de asombro, hoy que estamos en pleno declive de un gobierno que poco a poco se empieza a apagar. Creo que López Obrador es una estrella descendiente y espero que su descenso sea más rápido que tardío. Adriana, ¿alguna cosa más? Hoy John Kerry en México. Sí. Pues John Kerry, ¿no? Vamos a estar muy atentos a esta visita, a ver si logra llegar a un acuerdo con López Obrador. Vamos a estar muy atentos a eso y también atentos rápidamente a lo que está pasando en Canadá. Sabemos que ahí ya van 12 días de protestas de quienes piden que se eliminen todas las restricciones de la pandemia, que empezó como un movimiento solamente de camioneros protestando por la obligatoriedad de las vacunas al cruzar la frontera, y después esta campaña se extendió a una cruzada muy organizada para pedir que se eliminen todas las restricciones en general, y esto ya ha llegado a ser una oposición directa hacia Justin Trudeau, que ha ido creciendo. Ayer bloquearon uno de los pasos más importantes de Estados Unidos y Canadá, por donde pasa el 27% del comercio entre esos dos países, y están ahí estacionados en Ottawa. Ayer me metí un rato a la discusión en el Parlamento que se está dando entre conservadores y liberales, para hablar en términos López Obradoristas. Se estaban poniendo de acuerdo, y lo que yo veo es que ya hasta miembros del mismo partido liberal de Justin Trudeau le están dando la espalda y están pidiendo que se deje de dividir a esta sociedad y que se atiendan las demandas ya de la sociedad, que están pidiendo que se eliminen todas estas restricciones, que parece ser que es una tendencia mundial, Pedro. Así es. Y todo este cóctel de problemas y de hechos y de circunstancias no es otra cosa más que el paso de la humanidad de una era a otra. Estamos viviendo una transición en la conciencia colectiva de la sociedad, del hombre en su conjunto. Tiempos interesantísimos y de grandes retos para el mundo. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro, y un saludo por allá por México a todos. Gracias, un saludo también. Central FM. Equilibrio.